Bueno amigos, buenas tardes a todos mis seguidores de YouTube. Ante todo, gracias a los 400 y pico de seguidores que ya tengo, suscriptos en mi canal. Espero poder llegar a muchos más. Hace rato que no hago ningún video. Como verán, bueno, estoy con el Cronos 2. Voy a subir un video a pedido de uno de mis seguidores que me pidió que explique un poco cómo borrar samples en el Cronos. Así que bueno, supongo que debe querer saber cómo borrar samples individuales. Yo ya tengo, como verán, acá mi pack cargado. Tengo algo de 100 y pico de samples. No tengo muchos más porque por ahí no los necesito. Eh, este es uno de los packs que yo tengo a la venta, así que bueno, todos los que me lo han comprado están chochos, la verdad que, y yo bueno, re contento también con que me feliciten y siempre me digan que bueno, que están contentos con mis sonidos y con el trabajo que le he puesto. Realmente tienen mucho trabajo de edición, eh, o sea, mucha dedicación y bueno, mucha edición, además de ser buenos los samples, tienen mucho trabajo puesto. Hace muchos años que soy tecladista, así que bueno, nada, supongo que la experiencia me ha dado un poco de conocimiento y bueno, y además, bueno, poder ayudar a todos los colegas. La verdad que me encanta ayudar y siempre que me escriben, siempre trato de contestar enseguida. Cuando tienen alguna duda, más allá de que me compren los samples o no, siempre trato de ayudar porque de eso se trata y para eso estamos los colegas. Así que bueno, voy a explicar un poco cómo hacer para borrar. Como ya les dije, yo tengo mi pack de samples cargado. Vamos a suponer que ustedes tienen su pack, no importa si es este o no. Cualquier pack de samples se puede desglosar y se puede hacer lo que quiera. Este es un teclado, la verdad que mágico, súper inteligente, pero igualmente la mano humana siempre tiene que estar para darle las órdenes, porque obviamente es inteligente, pero no del todo. Bueno, vamos a suponer que yo tengo, no sé, quiero borrar dos o tres sonidos, no sé, por ejemplo, trompeta mariachi, ¿sí? No sé si se ve bien la cámara, bueno, espero que sí, después lo voy a corroborar, lo voy a ver bien el video. Vamos a suponer que esta trompeta no me gusta, bueno, entonces, ¿cómo hago yo para no borrar todo el pack de samples completo y simplemente borrar esta trompeta sola? Bueno, lo primero que hacemos es entrar en el sonido. Como verán, yo acá lo tengo en samples Kochi, ¿sí? Sonido externo, sonido de sample. Y lo que tengo que hacer es identificar primero en qué número de sample está el sonido. Como vemos está en el 31. Entonces yo entro ahí, o sea, ya lo identifiqué que está en el número 31 de lo que sería sampling. Entonces salgo de ahí, vamos a salir con el exit, vamos a sampling, ¿sí? Buscamos el número 31 y sí, lo encontramos acá. Acá en sampling va a salir seco porque este es el modo sampling. Acá no tiene efectos ni nada por el estilo, pero bueno. Vamos a deshacernos de este sonido, como por así decirlo. Lo que tenemos que hacer es abrir la ventana de acá arriba, a la derecha, y acá tenemos que poner delete ms. ¿Qué significa eso? Borrar multisample. No delete sample, porque si borramos delete sample lo que va a hacer es borrarnos solamente una de las 34 muestras que está, o sea, de las que está conformada el sonido. Este sonido, como verán, tiene 34 partes, entonces lo que vamos a hacer es, en vez de poner delete sample, no, ahí no, porque si no borraríamos solamente una muestra. Es poner delete multisample, ¿sí? Acá dice delete multisample 031. Acá no le vamos a teclear porque si le tecleamos acá borramos todos los samples. Acá me pregunta si quiero borrar todos los samples de la lista. No lo voy a poner porque si no me va a borrar todo. Tengo 100 y pico de samples, así que no. No le tecleo nada y le pongo OK, ¿sí? Lo borra instantáneamente, o sea, al toque. Como verán, acá está el número 30, o sea, se pasó al sonido anterior. Y de acá se pasa al 32.
el 31 dejó de estar. Entonces, ¿cómo hacemos para corroborar? Nos vamos de vuelta a programa. Entonces acá en programa la trompeta mariachi no está más, ¿sí? Por algo nos pone acá sample no load, ¿sí? Voy a hacer un poquito de zoom para que se vea. Como ven ahí, él pone sample no load, entonces significa que no está más, ¿sí? Bueno, vamos a ir a, no sé, otro sonido. Después explico cómo hacer para solucionar eso, para borrar, no sé, 364 tango, ¿sí? Bueno, no me gusta este sonido, vamos a suponer que tampoco me gusta, lo quiero borrar. ¿Cómo hacemos para borrarlo? De la misma manera que expliqué recién. Nos vamos adentro del sonido, identificamos en qué número de sampling está, número 78, y de ahí nos vamos a sampling. Ponemos el número 78 y acá aparece, como verán, el número 78 de la lista de sampling, ¿sí? Mismo procedimiento, abrimos la pestaña de arriba a la derecha y ponemos delete multisample, ¿sí? Bueno, ok, y automáticamente, instantáneamente, borra el sample. Bueno, vamos a hacer otro. Acá, como verán, de vuelta ponen no, sample no load, o sea, lo que está poniendo ahí es que no está más el sample, que no lo puede leer, porque lo borramos de la base. Vamos a, no sé, a borrar algún otro y ya me voy a la, no sé, a la explicación de cómo solucionar los sonidos que quedan vacíos, cómo hacer para volverlos al init programa o reemplazarlos por otro. No sé, bandoneón XP10. Bueno, no me gusta el bandoneón del XP10, o sea, es mentira porque sí me gusta, me encanta, pero bueno, pero vamos a suponer que no me gusta. Identificamos de vuelta el sonido, nos vamos a sampling, dijimos que estaba, perdón, en el 56, nos vamos al número 56, ahí está el bandoneón, como verán sale seco, mismo procedimiento, delete ms, delete multisample, ok, listo, se fue el bandoneón del XP10, no está mal, ¿sí? Bueno. ¿Cómo hacemos ahora para llenar el vacío que queda en el sonido que quedó sin sample, sin el sonido de base? Tenemos dos opciones. O vamos a donde dice Initially Programa. ¿Sí? Donde dice Initially Programa. Lo podemos inicializar. ¿Sí? Si le ponemos HAL programa todos los... No, ahí no, porque nos va a borrar todos los PSG de todos los samples. Entonces no, solamente le ponemos OK a este. Entonces el número 57 ahora pasó a estar como un init programa, como si tuviera, por ejemplo, el 127. ¿Sí? Bueno, volvemos al 57. Me olvidé una cosa. Bueno, ahora les explico. ¿Por qué me volvió de vuelta al sonido? Porque yo, después de ponerle initialice programa, OK, para confirmarlo lo tengo que grabar a la modificación que le hice, ¿sí? Y tengo que ponerle write programa, la opción de arriba. Write programa y le confirmo de que sí, que quiero que quede como init programa, ¿sí? Entonces yo ahora lo cambio y cuando vuelvo, vuelve a estar init programa. Lo cambio. Cuando vuelvo al 57 me encuentro con que sí, afirmativamente quedó como init programa. Bueno, vamos a ver qué es lo que hacemos con los otros sonidos, por ejemplo, los que había borrado. El tango, por ejemplo. ¿Sí? Este también lo había borrado, como ven ahí dice sample no load, o sea, no está el sample de base para que, o sea, para que suene, o sea que no suena nada, pero este no lo, vamos a suponer que no lo quiero dejar como init programa. Quiero reemplazarlo por otro para que no quede el init programa porque no me gusta. Vamos a suponer que no me gusta porque queda feo que entre medio de todos los sonidos quede un init programa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar un sonido de los de atrás, una idea mía, ¿no? Por ejemplo, no sé, efectos y saxo de nene malo. Y lo voy a copiar. Lo voy a copiar. Dijimos que, esperen que me olvidé el número donde estaba. Me olvidé en qué número estaba el tango, en el 30. Tango 30, dijimos que no estaba. Bueno, perfecto. Vamos a efectos y saxo nene malo. Bueno,
Vamos a suponer que quiero copiar ese sonido al 30 para que el 30 no quede vacío. Entonces, ¿qué hago? Grow programa y acá lo redirijo, o sea, le dejo el mismo nombre, categoría user 16, que es subcategoría user 0, eso no toco nada. Y acá le pongo que vaya desde el 100, al número 30. ¿Sí? Desde el 100 al número 30. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, entonces le doy OK y le pongo OK. Perfecto. Entonces ahora me quedó el número 30. Me quedó copiado en el mismo que el 100. En el 100 también me quedó. ¿Qué hago con el 100? De última al 100 lo borro. Pongo inicial y programa. Le pongo OK. Bueno, y ahí queda inicial y programa. Después hay que grow el programa, regrabarlo como dije, OK. Entonces ahí queda guardado, ¿sí? Entonces yo, bueno, vuelvo al 100 y como verán está el init programa. Bueno, ven, en el 100 están. Bueno, vamos a suponer que ya terminé con todas las modificaciones que quería hacer, ya borré, no sé, por ejemplo, las modificaciones los samples que ya no me gustaban ya los borré y ahora quiero grabar algunos otros samples, quiero sumar samples porque ya vamos a suponer que borré varios y ahora quiero cargarle otros samples que a mí me gustan, que los tengo, por ejemplo, en pack 127 samples para Cronos. Este es uno de los packs que yo tengo a la venta. Abro la carpeta donde están. Esto siempre es de manera individual. Lo que voy a hacer es cargar, borro, o sea, lo que borré, lo borré de manera individual. Y lo que voy a cargar aparte lo hago también de manera individual. Abro la carpeta donde están todos los samples. ¿Sí? Lo primero que me van a aparecer son los listados. Bueno, ahí abajo son muchísimos. Después están los KSF, perdón, que son las multimuestras. Y después aparecen las muestras KMP, que son vendrían a ser, ¿cómo es? Las muestras KMP. Y de ahí yo voy a cargar los samples individuales. Vamos a suponer que, no sé, voy a cargar no sé, bueno, ya lo tengo, el raw deal del 01. Vamos a suponer que quiero cargar el raw deal del 01, lo cargo, ¿sí? Y se me va a cargar solo. Lo cargo solo al raw deal. Entonces, ¿qué hago? Para corroborar que se cargó, voy a sampling y al final de la lista donde tengo todos los samples, acá me va a aparecer el raw deal, ¿sí? En el puesto número 107. Bueno, entonces ahora lo quiero grabar en un sonido. Lo quiero, o sea, lo quiero levantar en un sonido. ¿Cómo hago? Me voy, por ejemplo, a INI programa, ¿sí? Acá tengo un pianito seco, no tengo nada. Esto es para iniciar un programa. Ahí de acá le abro de ROM, lo paso a samples Cochimono. Y de acá abro la lista y de acá le voy a buscar el sonido al número 107, dijimos que estaba. Abro el raw deal y acá me aparece el raw deal. Si no me gusta la octava, le subo una octava. Bueno, y después hago todas las modificaciones y toda la edición del sonido que quiero. Le pongo, no sé, por ejemplo, le voy a poner, aunque sea un reverb para que vean cómo... ¿dónde estaba el reverb? Acá. Aunque sea para que vean cómo ya el sonido se abre, como por así decirlo, cuando tiene un reverb. Le doy on acá, el reverb bueno, en este caso elegí el canal 2 para levantar el efecto. Y de acá le pongo 100 de ganancia, vamos a ver. Se nota así. Bueno, vamos a suponer que me gustó. Entonces, grow el programa, lo guardo. Acá le pongo el nombre. Bueno, vamos a suponer que le puse el nombre. Y de acá lo guardo en el número 100, ¿sí? Y ya me queda guardado. Vamos a suponer que acá dice raw deal, que es este sonido es del Core 01, uno de los mejores sonidos que tiene el 01.
Bueno, y ya me quedó. Entonces, como verán, el número 100 ya no queda vacío. Ya, bueno. Bueno, vamos a suponer que cargué, no lo quiero hacer muy extenso el video, vamos a suponer que cargué muchos sonidos más, muchos samples más, desde disk, vamos a suponer que ya cargué, qué sé yo, 10 samples más. Lo que voy a hacer ahora es dirigirme a donde tengo la carpeta de base en el internal HD, que es el disco interno. Primero me fijo en global, global es donde le damos el autoload. ¿Cuál es la carpeta que me levanta cuando yo prendo el teclado? La carpeta que me levanta cuando yo prendo el teclado es Samplescotchy, KSC. Entonces lo que tengo que hacer es ir a disk y ahora tengo que regrabar todos los cambios que hice en Samplescotchy KSC. ¿Cómo lo encuentro? Yo tengo mi carpeta de Pack Samplescotchy, la abro y ahí pongo Samplescotchy KSC. Entonces tengo que, estoy en Utility, me voy a Save. Dijimos que tiene que coincidir la carpeta de base del autoload de global, tiene que coincidir con la carpeta que yo voy a ir acá y guardarle los cambios que le hice. Samplescotchy KSC, me voy en la pestaña de arriba y acá para guardar toda la información, porque es necesario guardarla sí o sí, porque si no cuando prendamos el teclado va a cargar lo anterior que teníamos, o sea, no va a cargar ningún cambio. Lo que tengo que hacer ahora en este momento es Save Sampling Data, para decirle al teclado que todos los cambios que hice quiero que me los guarde y quiero que me los cargue cuando vuelva a prender el teclado y que ya me aparezca renovado, como por así decirlo. Save Sampling Data, ¿sí? Entonces estoy en Samplescotchy KSC, Sampling Mode Data, eso queda ahí, y Sampling Mode Data opciones, HAL, ¿sí? Y ahí le doy OK. Yo en este caso no lo voy a dar porque si no me va a hacer un despiole con todo lo que ya tengo armado. Entonces vamos a suponer que le doy OK y bueno, va a ser va a pasar medio rápido así, lo va a guardar enseguida. Yo en este caso le voy a dar cancelar, pero ustedes le ponen OK y ya se le guarda todos los cambios que hicieron, ya sean los samples que borraron como los samples que cargaron nuevamente, y le guarda todos los cambios. Y después corroboran por último que eficientemente sí esté Samplescotchy ticleado, que es la carpeta que me va a abrir cuando el teclado prenda. Cuando el teclado prenda me va a cargar la misma carpeta pero con los cambios hechos. Entonces se van a cargar todos los cambios que hicieron y bueno, todos los samples que borraron más todos los que cargaron. Así que bueno amigos, muchas gracias. Espero que le den el like al video y que se sigan suscribiendo. Así que bueno, gracias a todos a todos los que me siguen y bueno, ni bien pueda estaré subiendo algunos videos más. Saludos.